Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes, trayéndoles una noticia que estoy segura, a muchos les va a encantar, sobre todo a los fanáticos de las telenovelas turcas y, en particular, a los seguidores de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hande Erçel me llamó tras la premiación, Kerem Bürsin revela todo. Sí, han oído bien. Parece que hay novedades jugosas en el universo de esta pareja que tanto suspiran por ver junta de nuevo. Si ustedes son de los que siguen cada paso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, si se han preguntado qué está pasando entre ellos después de esa glamorosa premiación, prepárense, porque vamos a entrar en detalles. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y estaremos más conectados que nunca. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. La premiación de la que estamos hablando es, sin duda, un evento que concentró a muchas de las estrellas más brillantes del panorama turco. Y como era de esperar, las cámaras y los flashes se centraron en aquellos cuyas vidas personales despiertan mayor interés. Kerem Bürsin, siempre carismático y con una sonrisa que desarma, ha sido objeto de muchas preguntas, especialmente sobre su relación, o la supuesta falta de ella, con Hande Erçel. Recientemente, en una de sus apariciones públicas, Kerem se encontró con la prensa y, como suele suceder, le cayeron encima las preguntas típicas: ¿qué hay de ti y Hande? ¿Se han hablado? ¿Cómo está vuestra relación? Y lo que Kerem reveló ha sido cuanto menos intrigante. Según lo que se ha podido extraer de sus declaraciones, y créanme, hemos analizado cada palabra, Kerem Bürsin ha insinuado que Hande Erçel sí se comunicó con él después de la gala de premiación. Pero no solo eso. La forma en que lo contó, con esa mezcla de picardía y sinceridad que lo caracteriza, ha abierto un mar de especulaciones. No dio detalles específicos sobre el contenido de la llamada, lo cual, por supuesto, alimenta aún más la curiosidad. ¿Fue una llamada para felicitarle por su premio? ¿Una conversación casual? ¿O algo más profundo? Kerem, con una media sonrisa, dejó en el aire muchas preguntas, y es ahí donde entra nuestro análisis. Lo que es innegable es que, a pesar de que su relación romántica haya terminado, la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel parece ser especial y duradera. Ambos han sido muy respetuosos y discretos con su vida privada, pero también han dejado ver en ocasiones que existe un cariño y una admiración mutua que trascienden cualquier etiqueta. Y este incidente post-premiación parece ser una clara muestra de ello. Imaginen la escena, la noche de la premiación, llena de glamour, de celebraciones, quizás de pequeñas tensiones o de momentos emotivos. Y en medio de todo eso, el teléfono suena, y es Hande. ¿Qué debió sentir Kerem en ese instante? No podemos evitar imaginarlo. Kerem, al ser preguntado por la prensa, no negó la comunicación. Al contrario, confirmó que hubo un contacto. Sin embargo, su respuesta fue cuidadosamente elaborada, típica de un profesional acostumbrado a lidiar con los medios. Dijo algo así como que sí, hablamos, y cuando le insistieron en el motivo, añadió que la vida es así, a veces las personas se ponen en contacto. Esta ambigüedad es precisamente lo que ha desatado el revuelo. ¿Por qué no fue más directo si era una simple llamada de felicitación? ¿O acaso fue algo más, algo que aún no están listos para compartir con el mundo? Es importante recordar el contexto. La relación de Kerem y Hande fue una de las más mediáticas y queridas por el público. Su química en pantalla en la serie Sen Kalkapm traspasó la ficción y conquistó corazones. Por eso su separación, aunque entendida y respetada, siempre dejó esa espinita de ¿qué hubiera pasado si? Y ahora, este pequeño detalle de una llamada después de un evento importante reaviva esa esperanza en muchos de sus seguidores. Analicemos las posibles interpretaciones de las palabras de Kerem. Primero, la opción más sencilla y menos emocionante, una llamada cordial. Quizás Hande, como buena colega y amiga, quiso felicitarle por su reconocimiento en la premiación. Esto demostraría madurez y profesionalismo por parte de ambos, y que, a pesar de todo, se guardan un respeto mutuo. Sin embargo, la forma en que Kerem lo comunicó, esa ligera evasiva, nos hace sospechar que podría haber algo más. Otra posibilidad es que la llamada tuviera un tono más personal. Tal vez no sea una reconciliación romántica en puerta,
pero sí una conversación para aclarar ciertos puntos, para limar asperezas si las hubiera, o simplemente para reconectar a un nivel más íntimo. Ambos han pasado por cambios en sus vidas personales desde que terminaron su relación, y es natural que existan ganas de saber del otro, de compartir cómo les va en esta nueva etapa. La premiación, al ser un evento público y significativo, podría haber sido el catalizador perfecto para ese reencuentro telefónico. Y luego está la especulación más apasionada, esa que muchos fans desean, la posibilidad de que esta llamada sea el primer paso hacia una reconciliación. Si bien debemos ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas, tampoco podemos ignorar la fuerte conexión que siempre han mostrado. Las historias de amor que se cruzan, que terminan y luego se reencuentran son un cliché en la ficción, pero a veces, la vida real nos sorprende con giros inesperados. ¿Podría ser este el caso de Kerem y Hande? Es difícil decirlo con certeza, pero el hecho de que él haya mencionado la llamada, sin ser explícito, deja la puerta abierta a esa interpretación. Lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin es un maestro en mantener el interés. Sus respuestas, aunque a veces crípticas, son siempre cautivadoras. No se trata de un personaje que se esconde o que evita a la prensa, al contrario, parece disfrutar de este juego de dar pequeñas pistas y dejar que la imaginación de sus seguidores vuele. Y en este caso ha logrado su cometido porque estamos aquí, analizando cada detalle de esa supuesta llamada. Ahora pensemos en Hande Erçel. Si efectivamente ella llamó a Kerem, ¿cuál habrá sido su motivación? Podría ser un gesto de apoyo profesional, un deseo de mantener una buena relación de cara al futuro, o incluso un indicio de que aún hay sentimientos presentes. Hande, al igual que Kerem, es una figura pública muy querida y su vida personal es de gran interés. Su silencio en este asunto, mientras Kerem ha sido quien ha hecho la revelación, añade una capa de misterio. ¿Estará esperando el momento adecuado para hablar, o prefiere mantener su vida privada aún más reservada? La industria del entretenimiento es un mundo complejo, donde las relaciones personales y profesionales a menudo se entrelazan. Para actores que han compartido pantalla de forma tan intensa como Kerem y Hande, es natural que surjan vínculos fuertes. Y aunque hayan decidido seguir caminos separados en el ámbito romántico, eso no significa que hayan dejado de ser importantes el uno para el otro. Este tipo de noticias, aunque no sean confirmaciones definitivas, son un bálsamo para los fans que añoran verlos juntos. Alimentan la esperanza, generan conversaciones y mantienen viva la llama de esa historia que tanto cautivó. Es el poder del ship, esa conexión emocional que los seguidores crean con sus parejas favoritas. Y Kerem, consciente de ello, ha jugado sus cartas con maestría. Para resumir, mis queridos seguidores, lo que tenemos es que Kerem Bürsin ha confirmado, de forma indirecta pero sugerente, que Hande Erçel se puso en contacto con él después de la reciente premiación. La naturaleza exacta de esta llamada y su significado siguen siendo un misterio, pero las posibilidades van desde un simple gesto de cortesía hasta una señal de que la conexión entre ellos sigue latiendo, de una forma u otra. Lo que está claro es que esta noticia ha reavivado la chispa en el corazón de muchos fans y ha puesto a todos a especular. El carisma de Kerem, su habilidad para manejar la prensa y la icónica relación que tuvo con Hande, hacen de este un tema fascinante. Y hasta aquí llegamos por hoy con este fascinante capítulo en la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué creen ustedes que significó esa llamada? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación, o simplemente es una muestra de una amistad fuerte y respetuosa? Déjenme todos sus comentarios y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más análisis. Un abrazo gigante para todos. Chao, chao.